Bueno, y estamos con el doctor Luis Lamas Puccio, abogado penalista, para hablar de diversos temas. Doctor, ante todo, buenas noches, gracias por acompañarnos ayer. Casi por esta hora, en realidad un poco antes, nos dimos con la sorpresa, el Ministerio Público pedía 36 meses de prisión preventiva para Vladimir Cerrón, un político importante en este momento porque, vamos, todavía tiene una cuota de poder clave en el gobierno y tiene una bancada ya con 15, pero es una bancada que todavía articula de manera importante con el Ejecutivo. ¿Cuán sólido es este pedido del Ministerio Público? Bueno, esa es una prerrogativa de contenido procesal, no es un hecho de fondo en el que se discute si es culpable o si es inocente. Es un tema eminentemente procesal que, de acuerdo a los dispositivos que existen sobre el particular, el fiscal considera que hay elementos de convicción lo suficientemente fuertes, que el delito que motiva el proceso o la investigación es un delito grave, que hay posibilidades o hay evidencias de que se estaría alterando la labor de investigación que desarrolla el Ministerio Público, y sobre la base de esos preceptos, digamos, recurre a un juez de tutela porque considera que es pertinente una detención preventiva hasta que esto, digamos, se dilucide más adelante a través del juicio. Esta prerrogativa, sobre el punto de vista controversial de igualdad de armas, va a tener que ser contrapuesta con lo que dicen los abogados del señor Cerrón, y el juez tendrá que escuchar y valorar si efectivamente lo que dice el fiscal es compatible con las exigencias de carácter procesal, o de lo contrario, lo que afirman los medios de defensa tienen algún tipo de justificación, porque es cierto, es correcto que la prisión preventiva es una medida particularmente extrema para casos especialmente graves, pero también hay que ponernos en el lugar de la Fiscalía, porque para haber tomado una decisión de esta naturaleza y lanzarse al ruedo de lo que significa un debate ante un juez de tutela, porque la labor del juez de tutela es justamente tutelar derechos, ¿no? Entonces, la Fiscalía habrá hecho un análisis previo, estará fortalecida, de acuerdo a su criterio, por los elementos de convicción, que creo que es un tema fundamentalmente importante, y a la luz de lo que ha venido sucediendo en los últimos meses, la Fiscalía considera que es pertinente que el señor Cerrón esté privado de su libertad hasta que esto se resuelva, ¿no? Sin embargo, viendo casos anteriores, porque vamos, los políticos frente a procesos penales es la normalidad hace varios años ya. ¿Es probable que el juez le termine dando una prisión preventiva? Bueno, y yo no descarto esa posibilidad del momento que el fiscal toma esa decisión, porque no solamente es una actitud caprichosa, partiendo además de la premisa de que el señor Cerrón no goza de ninguna prerrogativa. Él ha sido ya objeto de una sentencia condenatoria, claro, ¿no? Sí. Entonces no Por estamos acá, ¿verdad? por corrupción justamente, y claro, no es un personaje común y corriente, porque lo vemos asistir permanentemente a Palacio de Gobierno. Todos sabemos de sus vinculaciones partidarias, ideológicas y políticas con el presidente Castillo, y es de una u otra manera enfrentar el poder político en su máxima expresión, más allá si goza o no goza de algunas prerrogativas, que no las goza, porque además, como te vuelvo a manifestar, ha sido objeto de una sentencia condenatoria, y creo que los elementos de convicción deben ser lo suficientemente fuertes respecto al análisis, al acopio de información, al acopio de indicios testimoniales, de toda una fortaleza interpretativa, ¿no? Doctor, para que la gente lo entienda, si el fiscal Rojas está haciendo esta solicitud, que él sabe es importante desde el punto de vista mediático, porque no es un X, es Vladimir Cerrón, un hombre que todavía corta el jamón o parte del jamón que sea en Palacio de Gobierno. Debe tener las cartas. Por supuesto, si no, no se lanzaría a un pedido de esta naturaleza, ¿no? Y además no dejo de reconocer un valor de parte de la Fiscalía, porque está enfrentando pues, un grupo de personas que se supone son parte de una organización, que tienen abogados, que tienen recursos económicos, que acceden a la información, que están vinculados al poder político,
que tiene una representatividad significativa en el Parlamento, y no creo que sea un tema eminentemente mediático político en el sentido de llamar la atención, porque podría convertirse en un boomerang. Exacto, claro, el fracaso puede ser peor. Así es, claro. Entonces, si yo me pongo en el lugar del fiscal, yo digo, para solicitar esto, con todas las connotaciones que tiene un pedido de estas características frente a un personaje de estas particularidades, yo digo, tengo que estar 99.9% que así va a ser. Y planteo una solicitud sobre la base de estos elementos de convicción en la expectativa de que el juez me va a escuchar y que además el juez va a escuchar a los abogados del señor Cerrón, que también se van a defender en los mismos términos. Por eso el rol importantísimo que tiene el juez de tutela, que es un juez que no está juzgando, es un juez que está valorando los hechos de la perspectiva de lo que dicen ambas partes. Ahora, en el fondo del asunto, doctor, ya en la acusación en sí, que entiendo es por lavado de activos, ayer me explicaba Jenny Vilcatoma, que es abogada justamente de unos empresarios que dicen haber sido extorsionados. El tema es que ellos habrían pedido cupos a empresarios y habrían cobrado dentro de del propio gobierno regional de Junín para financiar la campaña de Pedro Castillo. Esa es la acusación concreta del Ministerio Público, lavado de activos. Digamos, ese es el razonamiento que sustenta la necesidad de plantear una investigación. Eso se tendrá que dilucidar a través de lo que suceda en la investigación, que se tendrá que convertir en una acusación y habrá un control de la acusación. Pero eso es una etapa todavía muy más posterior. adelante, ¿no? Acá hay aspectos eminentemente de carácter procesal que hacen, de acuerdo a la lógica de la Fiscalía, imprescindible que el señor Cerrón esté privado de su libertad, no solo por los elementos de convicción, sino porque estando él en la situación en la que se encuentra, estaría articulando una serie de gestiones para tratar, en la medida de lo posible, de obstaculizar la investigación que está haciendo la Fiscalía sobre un tema pues, que, como tú acabas de manifestar, es particularmente complejo. Hay una abundante información. Yo no soy abogado, no he tenido acceso, digamos, al contenido de la investigación, pero de acuerdo a la información que sale en los medios de comunicación, hay una abundante información. Hay una lógica predecible de que efectivamente, como es bastante frecuente y común en nuestro medio, se tiene que recurrir a actividades que están al margen de la ley para poder financiar una campaña política. En esa línea de análisis hay colaboradores, hay testigos, hay documentos, hay una serie de diligencias que se han realizado, como el allanamiento o los allanamientos, y hay personas que están diciendo, sí, efectivamente, así se hizo. Y por otro lado también hay un escenario financiero contable, que también es una base fáctica muy importante. Así es. O sea, no se trata solamente de que yo me imagino, que creo, no vamos a analizar los ingresos y los egresos, la información que dice la unidad de inteligencia financiera, lo que han dicho los bancos, ¿es compatible o no es compatible los ingresos con los egresos? ¿Hay una justificación? ¿No hay una justificación? Entonces, eso da fortaleza, ¿no? Ahora, doctor, otro tema que tiene que ver ya con el presidente Castillo, con su entorno más cercano, Alejandro Sánchez Sánchez, el dueño de la Casa de Zarratea. El día de hoy se empezó a ver su audiencia con el pedido de prisión preventiva. Se ha suspendido, entiendo, hasta el próximo lunes. A ver, ¿qué probabilidad hay de que le den la prisión preventiva cuando el hombre ya está prófugo de la justicia? Bueno, son dos cosas distintas, digamos. Una es la realidad fáctica y la otra cosa es el tema del análisis jurídico. Legalmente entiendo yo que sí debería proceder. Sin embargo, la realidad de los hechos, digamos, contrapone esa lectura jurídica porque hay una serie de antecedentes particularmente interesantes en términos de que la desaparición o la fuga de estas personas, con órdenes de captura, con prisiones preventivas, se habría convertido en una metodología para tratar por todos los medios posibles de que no solamente sean ubicados, capturados y eventualmente llevados ante la justicia, sino también porque no se puede descartar la posibilidad de que ante un escenario tan, digamos, complicado, impere la ley de colaboración eficaz. Y así ha sucedido en anteriores oportunidades, en el caso del señor Pacheco, ¿no? Que developes un escenario totalmente
digamos, desmerecedor para la labor, entre comillas, que había hecho Pacheco, en el entendido de que él esperaba encontrar un respaldo del gobierno respecto a las actividades que había hecho. Entonces, la prisión física, la detención física de una persona en un penal con una decisión de varios meses de prisión preventiva, con un delito que puede acarrear penas entre 20 y 25 años, realmente remueve la conciencia de cualquier ser humano, porque el futuro no es nada alentador, ¿no? Sí, claro. Entonces, en esa línea de análisis yo creo que hay que evaluar lo que pretende la Fiscalía y lo que sucede en la realidad. Sí, claro, pero en ese sentido, doctor, lo más probable es que le terminen dando prisión preventiva, porque entiendo que para el fiscal no va a ser muy difícil demostrar que el peligro de fuga existe, ¿no? Claro, pero también es un tema discutible y controvertido, porque hemos visto en otros casos de que a pesar de que se fundamentó, se sustentó el razonamiento adecuado y legal para privar a una persona de la libertad, la sala, en una apelación, tuvo un criterio totalmente distinto para unos y no para otros, y revocó esa prisión preventiva y lo puso en libertad. Es verdad. Entonces, fíjate cómo hay que manejar y entender el panorama, ¿no? Muchísimas gracias, como siempre, doctor, por estas luces. Luis Lamas Puccio, abogado penalista. Vamos rápidamente a una pausa. Venimos para conversar con Enrique Castillo, periodista, analista político también.